Hola, hola. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? 1, 2, 3, probando, probando, probando. 1, 2, 3. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Saneli Gretka, saludos hasta Guerrero. ¿Quién más? Karen Rivas. Hola Karen Rivas, ¿qué tal? Buenas noches. Daniela Dana, nos tiene sufriendo. Tengo un problemita con mi teléfono. Yo creo que ya voy a tener que comprar otro porque la semana pasada, la semana pasada, eh, el tema del día de hoy, ¿no aparece cuál es el tema del día de hoy? ¿No les aparece qué tema tenemos ahora? El tema del día de hoy, ¿sí les aparece cuál es el tema de hoy? Pues según yo sí lo puse. Sí, sí les aparece. ¿Sí les aparece cuál es el tema de hoy? El tema del día de hoy, si ustedes le presionan la pantalla, les va a aparecer el tema. Es que alguien me preguntó que cuál es el tema y si ustedes presionan la pantalla, ahí les va a aparecer cuál es el tema del día de hoy. ¿Sí, sí les aparece? Ah, ok, perfecto. Entonces, presionen la pantalla y ahí les va a aparecer cuál es el tema del día de hoy. Sí, es que me preocupó que me preguntaran, que me preguntaran eso. Bueno, chicos, pues la verdad es que la semana pasada a mí se me dificultó un poquito el poderme conectar. Entonces, ya estamos aquí. La semana pasada, la verdad, yo me encontraba un poquito indispuesto, andaba un poquito, no andaba en las mejores condiciones de salud, pero ya nos encontramos aquí nuevamente, desde el consultorio. Entonces, el tema de la semana pasada lo vamos a pasar al día de hoy y bueno, ya les estaré informando una vez acabando este live cuál será el tema de la próxima semana. ¿Ok? Pues el tema del día de hoy, bueno, para las personas que dicen que no les aparece el tema, porque ahí se los puse, el tema es por qué alguien, cómo es la personalidad o por qué alguien eh, cede ante las demandas de un celotípico. Si bien recordamos el hablar del tema de los celos enfermizos, los celotípicos, pues la verdad es un tema que mucha gente inmediatamente nos vamos directo a atacar al celoso. Y hay que tener en consideración que una persona celosa o una persona con comportamientos celotípicos, bueno, de alguna forma esa persona también ha tenido un estilo de crianza, que ese estilo de crianza la obliga a comportarse de esa manera. Es decir, un celoso no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y simplemente es con base a su crianza, lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido. Es decir, un celotípico se va a defender de alguna forma porque la vida le ha enseñado que tiene que estarse defendiendo. Entonces no es ni bueno ni malo, simplemente es. Entonces, atacar al celoso, pues la verdad que atacar al celoso, pues es un acto, pues que la verdad no genera nada de comprensión, nada de empatía, juzgar a alguien por ser celotípico. Y bueno, hay que tener en cuenta que el celotípico, pues también es alguien que necesita ayuda. No es alguien que tenemos que linchar porque no se ha ese sujeto no ha buscado ser así. No es que tenga una esencia mala de que él quiera ser así. No es que él tenga una esencia de que quiera atacar, de que quiera controlar. De hecho, necesita controlar porque en el control encuentra placer, pero evita en el control, evita volver a sentirse dañado. Entonces, el celotípico no es que quiera dañar por dañar, de hecho, ni siquiera es la intención. El celotípico también desea de disfrutar de la relación de pareja. El celotípico también quiere disfrutar de estar en esa relación, pero lamentablemente ha estado viviendo cosas que lo obligan a comportarse
de una forma en la cual necesita controlar. Es decir, controla para sentirse controlado, pero no es ni bueno ni malo por eso. Simplemente su estilo de crianza le ha obligado a comportarse de esa manera. Pero, pero quejarnos de los celosos, quejarnos de un comportamiento celotípico, bueno, pues es fácil. Y la persona que se queja, de alguna manera, es vista como la víctima. Y el victimizarse es como que bien visto en sociedad. La víctima es bien vista en sociedad, si se fijan, pero la víctima está igual de enferma que el victimario, más cuando ya tienen años en esa relación de pareja, cuando ya tienen bastante tiempo. Entonces, la víctima de un celo típico, o a mí me gustaría mencionarlo, la pareja ideal de un celo típico, de alguna forma le está correspondiendo los celos al otro. Entonces, el celado, de alguna forma, el celado también ha buscado tener como pareja a un celo típico. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes por qué se imaginan que alguien desearía tener como pareja a alguien que es extremadamente celoso? ¿Por qué necesito yo tener en mi vida a alguien que es un celoso enfermizo? ¿Por qué necesito a alguien así? Porque para que exista un celo típico, existe alguien también que desea ser celado. Aunque ante sociedad mencione es que me cela, es que no me deja salir, es que le tengo que pedir permiso, es que tengo que estar solicitando o justificando el motivo de por cuál salir con mis amigos, salir con mis amigas. Entonces, para que alguien ceda ante los celos, es porque a alguien también le gusta ser celado. Entonces, eh, aquella persona que definitivamente no le gusta para nada ser celada, que para nada le estén celando, desde un inicio en el primer conato de celos, una persona va a poner su alto y va a decir, ¿sabes qué? A mí no me vas a celar. Celitos a otro lado. A mí no me vas a estar controlando. Yo no tengo por qué estarte dando santo y seña de qué es lo que hago. ¿Por qué ante los celos una persona, porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me vas a estar celando. Y yo no tengo por qué darte santo y seña. Es más, a mí, mi privacidad me la vas a respetar. Tú no eres nadie para estar revisando mi teléfono. Tú no eres nadie para estar revisando mis cosas. Cada quien es dueño de su privacidad. Pero hay otras personas que cuando hay alguien que los empieza a celar, sí, ten mi amor, mi clave del Facebook, mi clave del WhatsApp, mi clave de tal cosa, ten, para que confíes en mí. A ver, espérate, ¿en qué momento tú crees que con esto, que con todas estas acciones, la otra persona tiene que estar confiando en ti? Porque si no haces esto, la otra persona, tu pareja, no confía en ti. A ver, entonces primeramente, ¿qué tipo de concepción del amor es la que tú tienes? Porque no creo que lo que te esté enfermando sea tanto el celoso, sino tu correspondencia hacia el celoso. Y eso causa mucho más daño. Para que exista un celo típico, existe también un sujeto que se permite ser celado por todo. Entonces hay que comenzar a discriminar eso. Y nos vamos a ir yendo de manera paulatina hacia el pasado para ver cómo es también una parte de la estructura de la personalidad de aquel sujeto que se permite ser celado. Hablar del celoso es interesante, ¿eh? Hablar del celoso es bastante interesante. Pero más interesante y más morboso genera más morbo genera aún aquel sujeto que encuentra placer en el ser celado. Exacto, es como menciona aquí Fernando Gómez. Es la oferta y la demanda. Es lo que hay, por lo tanto, por supuesto, es lo que se ofrece a las necesidades que existen. Yo necesito alguien que me cele porque deseo sentirme protegido, porque
Los celos en exceso son el equivalente a ese cuidado extremo. De hecho, de alguna forma, los celos son un cuidado extremo. Es una sobreprotección por parte de la pareja. Entonces, ¿por qué necesitaremos que la pareja nos sobreproteja cuando le correspondemos a esa pareja y accedemos a todas sus demandas? Porque hay personas que cuando la pareja intenta sobreproteger, alguien dice, no, a ver, espérate, es que a mí no me vas a sobreproteger, yo no necesito que nadie me cuide, yo solita puedo, yo solito puedo, no necesito que tú vengas y, a ver, a mí permíteme que yo sea la persona que se rescate a sí mismo. Pregunta aquí Maggie Rosario, dice, también debe haber un estímulo y respuesta. Bueno, eso suena muy del cognitivo conductual, ¿no? El estímulo-respuesta. A mí me gustaría llamarlo más la fuente del placer, que es lo que nos genera placer. Mientras que al celado, el que es celado de alguna forma es un masoquista porque accede a todo tipo de vejaciones y que no solamente accede, sino que solito hasta da información. El otro, el perverso narcisista que necesita controlar, de alguna forma en su deseo del control obtiene el placer mediante el control. Hay gente que si nos vamos al cognitivo conductual, la gente lo va a llamar estímulo-respuesta, pero la gente es más que un perro. La gente es más allá que un estímulo y una respuesta. Hay algo más allá que él de forma intrínseca que genere ese placer para que exista este tipo de conexión. Entonces, vamos a fijarnos un poquito, vamos a hacer un análisis desde el pasado, porque si alguien necesita ser sobreprotegido, es porque, bueno, en la sobreprotección se puede dar por dos casos, por dos motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Así es, Karina Olague, ya como te habrás dado cuenta, pues yo no soy tan partidario del cognitivo conductual pues ese tema pues no es mío, que no sé por qué algunas personas ya me han hecho a mí algunas preguntas, tanto en el live como en algunos, ¿cómo se llama? En algunos posteos me hablan del cognitivo conductual y yo creo que nos haría más falta pues el adecuarnos, ¿no? Que estamos hablando de psicoanálisis, no estamos hablando de cognitivo conductual y algunas personas dan como que ese tipo de terminología y sabes que como que es cognitivo conductual, ¿no? Acá estamos en otra área bastante diferente. Entonces, aquí hablamos del psicoanálisis, no tanto cualquier otra materia. Bueno, entonces para que alguien acceda, obtiene un tipo de placer. Hablar del celoso, pues por supuesto que nos genera bastante, bastante morbo, genera bastante atención, pero, pero pues evidentemente la idea no es solamente el celoso, sino que causa bastante interés y nos genera bastante, ¿cómo se podría llamar? Es interesante también hablar de el celado, porque aquel que es celado también encuentra algo de placer en el ser celado en un extremo. Para que alguien sea un celotípico enfermizo, es porque alguien se comporta como un celado enfermizo. Entonces, primeramente, hay que preguntar qué es un celado enfermizo. Un celado enfermizo es aquel que se permite por completo todo tipo de vejaciones con tal de, fíjate muy bien, con tal de complacer a aquel que le hace daño. Y ese comportamiento es usual y es común de una persona masoquista. Está el masoquista moral o el masoquista perverso. Entonces el masoquista se permite a sí mismo, pues permitir todo tipo de vejaciones con tal de complacer al otro. Entonces, ¿en qué momento
las personas comienzan a permitir que los demás vayan sobre sí mismos? ¿En qué momento las personas permiten que los demás los pisen a sí mismos con tal de complacer al otro? Primeramente hay que identificar aquí dónde se encuentra el yo del paciente, el yo de la persona. En muchas ocasiones el yo de la persona se encuentra en muchos otros lados menos en la persona. Es decir, es muy usual este comportamiento de las personas que no saben decir no. ¿Y en qué momento las personas aprendieron a no decir no? ¿En qué momento las personas para todo dicen que sí? Cuando te dicen que decir no es algo malo, porque cuando te dicen a ti, la niña que dice no es una niña mala, o el niño, o el niño que no hace las cosas, o que se emberrincha por hacer las cosas, es un niño malo. Y te castigan porque dices que no. Entonces te ves obligado para agradar a los demás, te ves obligado de alguna forma en tolerar todo tipo de vejaciones porque si no, no eres aceptado por los demás. Entonces te ves obligado a tener que decir que sí todo el tiempo. Entonces te enseñan, desde que eres muy pequeño, te enseñan a complacer. Pregunta aquí Denise de la Cruz, ¿qué es el yo? Pues el yo es, pues yo, es lo que soy yo. Mi estructura de personalidad, mi conciencia, yo, ese es mi yo. Entonces, el yo en muchas ocasiones se encuentra en los demás, menos en mí. El yo del paciente debe de encontrarse en el paciente, es decir, qué es lo que desea el paciente para sí mismo, qué es lo que desea para sí, porque hay mucha gente que vive para complacer a los demás. Y esas personas que viven para complacer a los demás, su yo se encuentra en los demás, menos en sí mismo. Es por eso que muchas personas es muy difícil decir que no y son bastante complacientes y esperan que los demás sean quien los aprueban. Bueno, y este tipo de circunstancias se ha obtenido de la siguiente forma en muchas ocasiones. Aquella persona que desde pequeño no te dan amor o te niegan el amor de papá y de mamá o te castigan porque dijiste que no, entonces, o el simple hecho de ser tú mismo está mal visto porque tus papás, no sé, te eligieron qué es lo que tienes que estudiar o porque tus papás te dijeron cómo es que tienes que comportarte o para complacer a tus papás tenías que estudiar cierta carrera o tendrías que de alguna forma, ¿cómo se podría decir? Tienes que jugar fútbol porque a papá le gusta el fútbol, entonces tienes que complacer a papá porque si no papá se va a enojar contigo porque no juegas fútbol o porque mamá quiere que juegues con las Barbies y si no juegas con las Barbies, eh, pues mamá se va a enojar, papá se va a enojar, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma te han obligado a ti en esa parte. De hecho, y esto lo podemos encontrar en un texto que se llama Pegan a un niño, creo que es de Freud, Pegan a un niño, donde el niño nace y tiene sueños, tiene deseos, cree en la fantasía, cree en la magia, etcétera. Entonces el niño quiere jugar. Entonces, pegan a un niño hace referencia a que al niño lo comienzan a adultificar, es decir, que esos sueños que tiene el niño los comienzan a aplastar, es decir, sus sueños ya no valen, tiene que ser más realista y el niño de alguna forma tiene que aplicarse a los deseos de los padres, ¿no? Y al niño cuando no le permiten jugar porque tiene que comenzar a trabajar porque nació en una familia donde no hay mucho recurso económico, entonces el niño pues se ve obligado a complacer a los padres porque si no es un egoísta el niño, porque no quiere trabajar para ayudar a la economía de la familia, cuando en realidad, bueno, el niño no está para trabajar, el niño
los papás son los que están obligados a trabajar para darle un sustento económico pues al niño. Entonces, el niño se ve aquí en la necesidad de comenzar a complacer, de comenzar a complacer a los papás. Entonces, si el niño quiere, no sé, un juguete o el niño quiere ciertas cosas, el niño pues ni modo, no se puede y los papás dicen, no, va a ser esto, o a ti te va a gustar tal cosa, o desde que están en la secundaria o están en la prepa, los papás ya lo van, digamos, dirigiendo de que tú vas a estudiar medicina, o tú vas a estudiar odontología, o tú vas a estudiar derecho, o tú vas a estudiar tal carrera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ay, se movió mi tripié, perdón, me emocioné. Entonces, el niño o la niña desde ahí ya se ve obligada a, a dudar de sí misma o a dudar de sí mismo. Entonces, cuando comienza a dudar de sí mismo, el niño o la niña comienza a introyectar valores que no del todo le pertenecen, pero lo que comienza a introyectar más aquí es el deseo, porque primeramente nuestro deseo es ser, digamos, perteneciente a un grupo, a un hogar, a una familia. Entonces, entonces aquí cuando esa parte no está cubierta, el ser parte de una familia, cuando tu primer círculo social, que es tu familia, te rechaza, pues la verdad es que te sientes incómodo, te sientes triste. Vamos a poner un ejemplo de esto. Imagínate que tú vas a salir a una fiesta, o que vas a salir a un convivio, que vas a ver a tus amigos, que vas a ir a un bar, lo que sea, y que le pides permiso a tus papás, y tu papá te dice, bueno, cuando se abrían todavía muy tarde los bares, que tu papá te dice, está bien, puedes salir, pero te quiero aquí a las 12 de la noche. Y tú dices, no, ¿cómo crees, papá? Pues si esa hora apenas van abriendo. eh, y tú te vas con tus amigos. Y ándale que pues está muy bueno el ambiente y todo. Y pues ya son las 12 y dices, "Ah, pues vamos a seguirle todavía". Entonces tú continúas en el convivio y se hace la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Sigues estando en el convivio, lo disfrutas, pero realmente ya no lo disfrutas tanto porque ya sabes que ya pasaron de las 12, ya te empiezas a sentir incómodo porque tu papá te quería en casa tu papá a las 12 de la noche. Entonces tú ya sabes que de alguna forma ya, aunque tú estás disfrutando el convivio, pero pues ya no tienes el permiso de tu padre a esa hora, dices, ya me tengo que regresar. Entonces tienes que volver por completo y, y, y de alguna forma tienes que estar en tu casa y pues te espera el regaño, ¿no? A diferencia de que si tú sales, digamos, con tus amigos y tú le dices a tu papá, oye papá, voy con mis amigos, ¿puedo llegar a las 2 3 de la mañana? Sí, sin ningún problema, nada más mándame mensajitos y para saber que estás bien. Ah, bueno, excelente, no se diga más. Entonces tú te sales con tus amigos y pues estás en la fiesta a esas horas, pero como traes permiso, pues te sientes más a gusto, ¿no? Quieras o no, el permiso de los padres, de alguna forma, te hace sentir un poco más en paz. Por el simple hecho de saber que las cosas están bien, te hace sentir en paz eso. Bueno, pues esto es bastante similar. Cuando el niño de alguna forma es aprobado por los padres, el niño comienza a introyectar en sí valores que no del todo son suyos, pero que ha aprendido que al hacerlos andar, al ejecutarlos, al ejercerlos, el niño pues comienza a obtener ciertos beneficios, que no necesariamente esos valores son suyos, pero ya los ha introyectado. Entonces el niño comienza a renunciar a una parte de su personalidad para comenzar a dar gusto a su padre, a sus padres. Entonces a esta parte se le va a comenzar a conocer como el falso yo o el falso self.
¿Qué quiere decir esto? Que comenzamos a desarrollar una personalidad que no del todo es la nuestra, pero es una personalidad adaptable ante las demandas del ambiente. Pero como nos vamos a acostumbrar más, como el sujeto se acostumbra más a desarrollar la otra personalidad que es adaptable a las demandas del ambiente, entonces ya se habrá acostumbrado más a ese tipo de personalidad que a su propia personalidad, porque si muestra su propia personalidad, sus propios deseos, sus propias intenciones, entonces sabrá que de alguna forma se va a ganar el rechazo de los demás y no quiere ganarse ese rechazo. Su propia personalidad la va a tener que comenzar a omitir. Entonces va a comenzar a ejercer más una personalidad falsa, el falso yo o el falso self. Entonces ese falso self se le va a hacer costumbre. Entonces ese falso self está acostumbrado a complacer a los demás. Es aquí donde se comienza a desarrollar lo que conocemos como el famosísimo trastorno de la personalidad por dependencia. Entonces, el trastorno de la personalidad por dependencia. Bueno, entonces, en este tipo de circunstancias, el sujeto ahora ha comenzado a ganarse ciertos lugares, a ganarse ciertos beneficios, a tener ciertas comodidades siempre y cuando sea aprobado por los demás. Entonces, este sujeto que ha sido, digamos, un sujeto que necesita de la aprobación de los demás o que le han hecho creer que su propia valía por sí mismo, su propia opinión no vale, necesita el acompañamiento de la aprobación de otro, es decir, que alguien que lo guíe, alguien que lo instruya, le hace sentirse de alguna forma más en confianza. Entonces el sujeto lo que hace aquí es que va a comenzar a relacionarse muy posiblemente con un tipo de personalidad, con un sujeto que tenga un tipo de personalidad que sea imponente. Ese tipo de personalidad que le diga qué hacer de su vida. Ese tipo de personalidad que le diga qué hacer, cómo vestirse, cómo caminar, a qué personas hablarle, a qué personas no hablarle. Entonces esa persona va a comenzar a confundir o va a comenzar a asociar con que si me cuida de esta forma es porque me quiere. Si me sobreprotege mi pareja de esta forma, pues es porque me quiere. Si está al pendiente de mí es porque me quiere. Si quiere que le mande la ubicación en tiempo real, pues es porque me quiere, porque se preocupa por mí. Entonces va a comenzar a asociar la dependencia con amor, la hostilidad con amor. Entonces, a pesar de que esto sea doloroso, porque llega un punto obviamente en que comienza a ser doloroso, por supuesto que la persona va a comenzar a quejarse. Ay, mi novio no deja de celarme. Ay, mi novia que a cada rato quiere que le esté mandando la ubicación. O mi novia que a cada rato quiere que le esté mandando fotografía que con quién ando. O mi novio o mi novia que de repente me pide a mí que de repente me llega de sorpresa y pobrecita de mí, donde yo ande platicando con un hombre. De alguna forma, cuando este tipo de personalidad permanece, aquí lo habremos de llamar, como lo mencionaba Lacan, el goce del síntoma. ¿Cuál es el goce del síntoma? El goce del síntoma es aquel sujeto que de alguna manera ha enfermado, pero que disfruta de su enfermedad. Ha enfermado de manera psíquica. Entonces, aquel que depende de aquellos sujetos que le digan cómo vivir su vida, entonces ha enfermado. Pero a pesar de que le duela psíquicamente, que le estén chingando la madre, que le estén diciendo qué hacer de su vida, de que lo estén celando, de alguna forma implícita también lo está gozando, goza porque se ve en la necesidad de no pensar más y de solamente seguir instrucciones. Este tipo de circunstancias se da un poco más común. ¿En qué tipo de personas? Es un poco más común en aquellas personas donde existe una gran diferencia de edad, donde él tiene unos 40 años y ella tiene unos 25, donde la diferencia de edad es bastante notoria, ¿no?
O también se puede dar, evidentemente, también se puede dar, evidentemente, pues también en personas que anteriormente vivieron, no sé, una infidelidad y que tal vez son de la misma edad y que son de la misma edad, tal vez ambos tenemos 25, 27 años aproximadamente, pero que uno de los dos anteriormente pues vivió una infidelidad, ¿no? ¿Sabes qué? Es que mi anterior pareja me fue infiel, entonces pues ahora me veo en la necesidad de tenerte que celar. Y ese tipo de comportamiento celotípico usualmente se le confunde con que es un comportamiento paterno, que es el que cuida, que es el que sobreprotege. Entonces, el comportamiento celotípico que suele confundirse con un comportamiento paterno, pues usualmente lo va a tratar de obtener aquella persona que necesita sentirse protegida. ¿Y qué tipo de personas habrán de desear sentirse protegidas por un celotípico? ¿Cuál se imaginan ustedes? En lo que me tomo un poquito de agua, ¿quién se imagina usted que una persona necesita ser sobreprotegida por un celotípico? A ver, ¿quién se imaginan? Pregunta Mari Madrigal, dice, Doc, buenas noches. En estas personas cuando terminan una relación buscan apresuradamente tener una nueva relación por miedo a estar solas. Es bastante común. Una persona con trastorno de la personalidad por dependencia, es bastante común que asocie la soledad con algo negativo e inmediatamente trate de cubrir ese vacío, ¿no? Trate de cubrir ese vacío pues con alguien más. Ahí aplican la de que un clavo saca otro clavo. Entonces, más o menos así. Sí, exactamente lo que ustedes están mencionando aquí, la que su papá la dejó desde pequeña, alguien que no tuvo un padre o una madre. Menciona aquí, un dependiente puede ser, pues sí, estamos hablando de dependencia, pero ¿qué se imagina que habrán sufrido esas personas desde la infancia como para necesitar que exista alguien que los esté dominando? Eh, es que usualmente el dominio en una relación, el celado, lo va a asociar con que es el cuidado paterno, aquel padre que sobreprotege. Hubo alguien que no me protegió desde que yo era pequeña o desde que yo era pequeño, entonces ahora necesito alguien que venga y cubra esa parte para poder sentirme cuidado. Exacto, aquella persona que le tiene un miedo al abandono, aquella persona que se siente que algo o que alguien efectivamente le hace falta o vamos a asociar con que es un tipo de guía, ¿no? Necesitan de alguien que les instruya. Entonces, pudo haber sido aquel famoso miedo a la soledad que se da desde una etapa muy temprana y que ya sea porque papá o porque mamá pues no estuvieron ahí. Exacto, alguien que necesita mucha atención, pero la pregunta aquí es ¿por qué necesitan tanta atención? ¿Por qué es que necesitan tanta atención? Bueno, entonces podemos llegar a algunas conclusiones que alguien que para que alguien acceda o que alguien ceda ante las demandas de un celotípico es porque de alguna forma va a asociar que aunque se queje, va a asociar ese tipo de protección, de ese tipo de sobreprotección por parte de la pareja, la va a asociar con ese tipo de sobreprotección por parte del padre o por parte de la madre, aquellos que usualmente no estuvieron en la infancia o que hubo una muy mala relación también o que también los padres fueron sobreprotectores y que esa persona se haya acostumbrado a la sobreprotección y ahora busca a alguien que también le sobreproteja. Entonces, ¿qué mejor sobreprotector que un celotípico? El celotípico eso es lo que ofrece sobreprotección. Entonces, tan enfermo está el celoso, el celotípico, como aquel que necesita ser sobreprotegido, porque busca ser sobreprotegido. Ah, entonces, se va entendiendo hasta aquí. A ver cuánto llevamos de... Ok, vamos bastante bien.
Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta ante este tipo de circunstancias, pues se requiere de dos, ¿no? Si se fijan, hablar del celoso es muy fácil, hablar de aquel celotípico es muy fácil. Y de hecho, no solamente en este tipo de temas, no solamente se habla del celoso, sino que se enjuicia al celoso por ser celoso. Lo juzgamos al celoso, lo criticamos al celoso, es más, hasta nos cae mal el celoso, pero el celoso no es otra cosa más que también un ejemplo de un estilo de crianza que le obligó a ser así. Entonces, el celoso también requiere de atención profesional para que comience a eliminar esa necesidad de controlar, ese deseo del control. Enjuiciar al celoso no es otra cosa más que la acción menos empática que podemos nosotros ejercer, porque el celoso está tan enfermo como aquel que es celado por el celotípico. Es decir, ambos se encuentran enfermos, pero como a uno le adjudicamos el papel de victimario y al otro le adjudicamos el papel de víctima, pues la víctima es la pobrecita, pero no se dan cuenta que la víctima de alguna forma también obtiene algo de placer ahí. Y el placer que obtiene con su celoso o con su celosa es aquel de sentirse protegido. Y aquel que se siente sobreprotegido, pues ya no tiene, ya llega a una comodidad donde no tiene que pensar, no tiene que, no tiene que analizar qué es lo que va a hacer de su vida, porque el celoso ya habrá de encargarse de esa parte. El celoso de alguna forma va a encargarse de la parte de ser el guía, de ser el instructor y de la vida de el otro. Y mira, vamos a hacer esto, nos vamos a dedicar a aquello, vamos a hacer esto el día de hoy, mañana vamos a hacer esto. Es decir, el celoso ya tiene una estructura de lo que va a ser su vida, ¿no? Ya tiene como que mentalizado el celoso ha controlado tanto que ya tiene un proyecto de vida. El celado no. El celado, fíjate bien cómo es que se componen aquí y cómo se mezclan y se juntan. El celado le han hecho de alguna forma desconfiar tanto de sus propias habilidades que ahora no tiene un proyecto de vida. No tiene un proyecto de vida al cual apegarse y necesita de alguna forma que haya alguien más que le diga por dónde irse, que alguien que le instruya en el camino, necesita un guía. Entonces, como el otro sí tiene un proyecto de vida y el celado no tiene un proyecto de vida, bueno, para el celado que no tiene un proyecto de vida, el celado usualmente es una persona también bastante insegura, no sabe qué hacer de su vida. Entonces, aquella persona que es celada y que es insegura porque no tiene un proyecto de vida, cuando conoce a un celotípico, el celotípico es bastante seguro de sí mismo y se comporta como alguien bastante seguro y tiene su proyecto de vida. Entonces el otro lo único que hace es adaptarse al proyecto de vida del otro, y yo como celado pues ya no necesito pensar. Lo único que necesito es adaptarme a las necesidades del otro, y con eso yo ya siento que ya tengo un sentido de vida, y con eso yo ya siento que ya estoy haciendo algo de mí. Aunque eso me duela, aunque el otro me pegue, aunque el otro me cele, aunque el otro me grite, aunque me peleé con el otro de manera constante, pero de alguna forma siento que eso le da un sentido a mi vida. Entonces te das cuenta que el celado está introyectando valores de un lado, de otro y de otro y de otro, porque le han hecho dudar de sí mismo durante toda su vida, desde que era pequeño. Entonces necesita de alguna forma pues adaptarse a algo que le genere paz, estabilidad, pero sobre todo aquello que le otorgue seguridad. El, la seguridad a un inseguro le genera seguridad una pareja segura. Así, de esa forma. Yo, que soy una persona insegura,
Yo que soy una persona insegura, de alguna forma necesito asociarme con alguien que sea más seguro o más segura que yo y adaptarme a su nivel de vida, adaptarme a sus demandas para ser yo aquel que de alguna forma simplemente me incluya. Pregunta Mari Madrigal, dice, Doc, ¿influye mucho la edad con el estado celotípico? Es decir, ¿hay una edad en la que esté más presente este trastorno? Pues no es por edad, ¿eh? No es por edad, más que nada es por el estilo de crianza. Pero sí podemos mencionar que es muy notorio también en una edad donde, bueno, en parejas donde existe una gran diferencia de edad. No sé, una persona que tiene 50 años que se relaciona con alguien que tiene 30 años, entonces, eh, pues es común que la persona de 50 años pues comience a acelerar al de 30, ¿no? Por el simple hecho de la edad. Pregunta Andy Gundersen, dice, pero si es segura, ¿por qué es celotípica? Ah, bueno, es segura en algunas cosas. Es seguro en dominar al otro. En eso sí es bien seguro. El celotípico lo que tiene de seguro es en su forma de, de, de dominar al otro. En eso es súper seguro. Entonces, y también es seguro en otras cosas, pero puede ser fuerte intelectualmente, pero emocionalmente es como un niño, ¿no? Al celotípico no le pegan, fíjense la diferencia que existe aquí. El celotípico es bastante seguro de sí mismo, ha desarrollado de una manera muy hábil, es muy fuerte intelectualmente, el celotípico. El celotípico es muy fuerte o muy seguro intelectualmente y tiene un proyecto de vida, pero emocionalmente es un bebé, es un niño. Y el otro, el celado, es al revés. El celado usualmente, intelectualmente, es un niño, pero emocionalmente ha desarrollado tanta emoción de una manera tan fuerte que sabe qué es lo que quiere. Y qué es lo que quiere es sentirse amado, sentirse amada. Entonces, eh, ahí radica la diferencia del celado y del celotípico. Son fuertes, uno es fuerte intelectualmente, pero como niño en lo emocional, y el celado es fuerte emocionalmente, pero intelectualmente es como un niño. Entonces es ahí donde se complementa esa parte, ¿no? Y es donde creen que son la media naranja y pendejadas de ese tipo. Pero no tiene otro tipo de manifestación más que la inseguridad por parte de cada uno, pero la inseguridad la manifiesta de una manera bastante diferente. Entonces, bueno, vamos a leer algunos de sus comentarios porque de repente a veces no me alcanza el tiempo y estamos en muy buen tiempo para comenzar a responder algunas de sus preguntas. Espero que se esté entendiendo hasta aquí. Dice Yeser Torres, dice, ¿los psicópatas pueden ser celosos? Bueno, primeramente hay que preguntarnos, ¿qué es un psicópata? Yo le tendría más miedo a los sociópatas que a los psicópatas. Son un poquito más impulsivos. El psicópata, la verdad, es muy preciso, es extremadamente inteligente el psicópata, el sociópata, ¿no? Y yo le tendría más miedo al sociópata que al psicópata. Y todos son bastante inteligentes. Pregunta Ronnie López, dice, ¿qué pasa con las personas sobreprotectoras que recurren a la violencia para proteger? Pues lo que sucede es que han perdido ciertas habilidades sociales y ya no saben cómo hacerlo de manera intelectual y pues que recurren a la fuerza. Entonces ese es un comportamiento neurótico e impulsivo para tratar de dominar, ¿no? Para tratar de dominar, digamos, la situación. Eh, Dice, jajaja, ja, ja, qué buena mi amor, ¿ya escuchaste? No sé si me lo están diciendo a mí, José Manuel Eslava. A ver, ¿quién más? Dice Fernando, sos el número uno. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Dice Andy Gundersen, por eso encajan. Qué gran explicación. Muchas gracias. A ver, más preguntas por aquí.
Dice Mari Madrigal, dice, ¿es una regla en la celotipia que se haya tenido una experiencia de infidelidad o no necesariamente? No necesariamente. Pudo haber existido una sensación de abandono en la infancia, ¿no? Que tal vez mamá se fue o que papá se fue de la casa y que no quiero que la persona que tengo yo a mi lado se vaya a ir porque de alguna forma la persona que yo tengo al lado la estoy fantasmatizando. Fantasmatizar es como que tú eres el símbolo, tú eres algo parecido a mi madre o a mi padre y como tú eres ese símbolo, te otorgo todo el amor que le daría a un padre, entonces ahora no quiero que te vayas y como mi padre se fue, voy a hacer hasta lo imposible para que tú no te vayas. Sería de esa manera. No necesariamente porque hubo una infidelidad antes, sino porque hubo un sentimiento de abandono. ¿Ok? Dice Nacha, ¿Nacha qué? Chauvinhold. Dice, los psicópatas tienden a tener la necesidad de tener todo bajo control. De ahí puede confundirse con celos. No necesariamente. Es que fíjense muy bien lo que les estoy platicando. No, un psicópata no necesariamente va a ser celotípico. Un celotípico ha vivido experiencias desagradables, ya sea en la infancia o ya sea de manera previa, y que no necesariamente por eso es un psicópata. Un psicópata tiene también el deseo de dañar. Entonces, el celotípico no tiene tanto el deseo de dañar. El celotípico tiene el deseo de no sufrir. Entonces, un celotípico muy difícilmente va a ser un psicópata. Dice Gusfa, dice, bueno, es más que obvio que depende a las experiencias de las personas que sean celotípicas. Pero ¿qué palabras poner en tu cabeza para poder quitar ese trastorno? Pues la verdad es que es un trabajo del día al día. Esa es la lucha del celotípico. Pero también la lucha del celado, porque estamos hablando del celado, la lucha del celado consiste en no tanto acceder a cada demanda de fidelidad. Yo me quiero enfocar más en la lucha del celado, porque la sesión del día de hoy ya hemos hablado mucho de los celotípicos. Ahora también hay que enfocarnos en el celado. El celado también tiene mucho que ver en este tipo de relaciones. Dice Beatrice Morales, dice, ¿en qué tiempo aproximado es posible identificar a una o ambas conductas? Pues del primer momento, ¿no? Del de si tú notas que la persona, no sé, en una salida, no sé, a comer, al cine, lo que sea, uno por todo quiere controlar y el otro por todo quiere ceder, pues yo creo que ya del date te vas dando una idea. Dice quien Fanny, esa risa doc encantadora. Gracias, Fanny. Saludos, Garza Oyus. Saludos, dice. Geser dice, ¿cómo se deja de ser celoso? Pues es un trabajo del día a día, ¿no? Al celoso le llegan usualmente pensamientos intrusivos que le hacen creer que su pareja le está siendo infiel por experiencias previas, ya sea por algo que sucedió en la infancia o por parejas con las que hubo una acción de infidelidad. Entonces, ¿cómo? Pues combatiendo esos pensamientos intrusivos. En algunos casos hasta se llega a medicar porque genera un tipo de ansiedad y es muy fuerte. Y el dejar los celos, pues la verdad no es algo fácil. Se requiere de apoyo, se requiere de ayuda. No nada más de que allá aviéntenlo como perro y que él solito. No, no, no. Esa ayuda de todos. Se requiere mucha ayuda por parte de la pareja. Dice Kluivert Balbuena. Dice, ¿cómo se dan cuenta cuando encuentran placer en el sufrimiento? Pues porque mantienen el sufrimiento, así de fácil, porque lo han prolongado. Dice Ana Laura, el psicoanálisis, lo mejor de lo mejor. Claro, Ana Laura, a huevo. Dice Yasmín Hasmón. Entonces la mínima cantidad de celos también es mala. Bueno, lo ideal es que no existan. Pero bueno, cada quien considerará hasta dónde es sano y hasta dónde no. Si ambos son súper celotípicos y para ellos no es ningún inconveniente, pues ¿cuál es el problema? De hecho, hay gente que funciona así. Hay gente que lo que le gusta es que lo celen.
Entonces, si eso es lo que le gusta, pues ¿cuál es el problema? Si así funciona la pareja, pues así funcionó, ni modo. Dice, entonces, ¿cómo dejas de ser el dominante o el sumiso? Bueno, primeramente hay que preguntarse, ¿quieres dejar de dominar? ¿Quieres dejar de ser sumiso? Yo creo que primero hay que preguntarse eso. Si tú quieres dejar de ser el sumiso en una relación de pareja, pues primeramente pregúntate, ¿realmente quieres dejar de ser ese sumiso? Dice, ya no escucho ni veo su video. Pues salte de live y vuélvete a meter el live. Pero como no le escucha ni lo ve, pues a lo mejor no le va a llegar este mensaje, ¿no? Dice, ¿qué herramientas o estrategias sugiere para el tratamiento del dependiente? Pues tratamiento psicoanalítico, que pase a psicoanálisis y a ver dónde fue que comenzó su celotipia. ¿Cómo se deja de ser celoso? Bueno, eso ya lo respondí. Dice, Fanny PV dice, antes sentía que cuando no me celaban no me sentía protegida o no era tan importante para la otra persona. Ahora todo tiene sentido. Gracias, Fanny. Dice Sara Villagrán. Ay, aquí está. Dice, cuando el hombre en la relación es menor y que la mujer, es menor que la mujer y es el celoso y sobreprotector que hace sentir a su pareja menor en todo sentido, pero muy en el fondo el hombre se comporta a veces como un niño, quiere que su pareja lo cuide y lo consienta como tal, pues estamos hablando, si te fijas, del comportamiento de alguien que pareciera que le exige a su pareja que se comporte como una madre, ¿no? Aquel niño que que es fuerte, pero que le exige a la mamá que lo cuide. ¿Te das cuenta que es un comportamiento como un niño que le exige a su pareja que lo cuide como que si fuera una madre? Dice, ¿puede funcionar la pareja si se dan cuenta de sus defectos? Pues sí, sí puede funcionar. Bueno, si a ellos les gusta, pues ¿cuál es el problema? Si a ellos les gusta. Dice, los celos se justifican con enojo. Ok. Dice Kindy Ledesma, dice, ¿en cuánto tiempo puede mejorar y sanar un celotípico? Pues tanto puede durar como un día, como puede durar toda la eternidad. Ahora sí que depende aquí, pues sí, de la voluntad de la persona, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? 50, ok. Alcanzamos a leer dos preguntitas más, ¿sale? Dice Córdoba Violeta, dice, hola Sergio, ¿tiene esto relación con la relación codependiente? Sí, de hecho lo dijimos todo el live, claro que sí. Dice, ¿hasta dónde llega el celado? ¿Qué pasa con el celado cuando el celotípico lo deja? Pues siente como que si ya no hay un sentido de vida, ¿no? Como que ahora ¿quién me va a decir qué hacer de mi vida? El celado tiene un duelo. Cuando se termina una relación de pareja, el celado vive un duelo, como que, ¿y ahora quién me va a decir qué es lo que voy a hacer de mi vida? ¿Qué hago yo conmigo ahora? El miedo del celado no es su pareja, el miedo del celado es sí mismo. ¿Y ahora yo qué hago conmigo? Se genera un síntoma, etcétera. Dice Ronnie López, dice, yo quería ser psicólogo, pero creo el doc me va a convencer de ser psicoanalista también. Adelante, adelante, o sea, aquí todo el mundo es bienvenido, ¿no? Bueno, la verdad es que es una gran cantidad de comentarios, me encantaría leerlo todos, pero la verdad es que ya se nos está yendo el tiempo. La verdad es que les agradezco mucho y bueno, quiero darles una noticia. Quiero darles una noticia. La verdad es que el claustro mundial universitario, sí, el claustro mundial universitario, la Organización Mundial de Líderes Latinos, creo, y el Salón de la Fama México, y no recuerdo qué otra institución, se contactaron conmigo y me van a otorgar un reconocimiento en la Ciudad de México. Creo que va a ser en el Senado de la República en los próximos meses. Me van a dar un nombramiento como uno de los 100 hombres más destacados en México durante el año 2020 por las aportaciones en psicoanálisis, por todo este material que ustedes me han ayudado a compartir y que de alguna forma ha tenido impacto en la sociedad.
La verdad es que yo no me lo creía, la verdad es que es algo que yo me puso la piel chinita solamente de enterarme y darme cuenta que de alguna forma hay personas que mi material les ha ayudado, que les ha agradado y la verdad es que jamás creí que esto fuera a crecer de esta manera. También gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas que también me han propuesto ahí, son instituciones de gran tamaño, son instituciones enormes. La verdad, me tiene a mí sorprendido. Por aquí pregunta, dice, Doc, ¿podrías subir tu contenido a YouTube y hacer un día también? No sé si vienes un preguntas y respuestas. La verdad es que todos los días, bueno, después de cada live subo mis videos a mi página en YouTube. Así me pueden encontrar igual como Sergio Rodríguez Bonilla. Bueno, volviendo al tema, la verdad es que el claustro mundial universitario, la Cámara Internacional de Conferencistas, la Organización Mundial de Líderes y hay otra, el Salón de la Fama México o el Salón de la Fama Latinoamericana, me van a otorgar un reconocimiento por ser, así lo mencionaron ellos, uno de los 100 hombres más influyentes durante el 2020 en México, o más destacados, mejor dicho, en México y pareciera que tanto los lives, los videos en YouTube, los podcasts, se han estado reproduciendo de una manera interesante, pero con el objetivo de ayudar sobre todo a la sociedad. Es decir, no es como el clásico youtuber que solamente hace estupideces y que a partir de esas estupideces gana seguidores. No, es aquí a través del psicoanálisis tratar de ayudar a la sociedad. Entonces, aquí jamás se ha intentado generar ningún tipo de acción que no ayude a la sociedad. Es mi pequeño granito de arena. Entonces les quiero agradecer bastante. Muchas gracias a todos. Pues en los siguientes días les voy a estar subiendo toda la información, fotografías del evento. Es más, hasta va a salir en una revista que circula a nivel internacional, nacional e internacional. Es una revista de farándula, ¿eh? Es una revista de farándula, no es una revista, digamos, académica, pero de alguna forma, pues también ayuda a promoverse. Ahí vamos a estar saliendo. Por lo pronto, amigos, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Espero que les haya gustado el tema. Y bueno, una vez terminando el live, denme unos 10 minutitos y les estoy subiendo el tema de la próxima semana. Que pasen todos muy buenas noches.